Hola, soy la Vaspati de nuevo con vosotros. Hoy en el canal os voy a hablar de los bronces de Benín, que he hablado muchas veces, pero es que están siendo traídos y llevados, bueno, más bien llevados que traídos, ahora mismo en el Smithsonian, que es un museo maravilloso que hay en Estados Unidos, de ciencias naturales, de arte africano, de arte indígena, americano, etcétera, etcétera. Es una institución gigantesca. Hay una reclamación, se ha hecho una devolución de los bronces de Benín. Ahora os contaré, para que no sepa los bronces de Benín, cuál es su origen. Hay 29 bronces de Benín, de los cuales 9 se van a quedar en Estados Unidos, pero son dueños los nigerianos, porque Benín pertenece a un antiguo reino que pertenece al sureste, son manglares, bosques tropicales, pertenece al sureste de lo que es la actual Nigeria. Entonces, hay una reclamación judicial, pero allí no van a mover ficha los jueces para que no salgan, porque estos bronces fueron conseguidos con un tipo de moneda por el cual se pagaban a los esclavos americanos, o sea, esclavos africanos que se llevaban a América. Algún día os tengo que hablar de todo esto, en contra de la creencia general de que las tribus se mataban. No, las tribus no se mataban tanto, hacían incursiones y se herían. Pero cuando vinieron, esto pertenece como a la barriga de África, cuando vinieron los blancos, pues que normalmente los pilotos eran españoles, los pilotos de los barcos, pero los negreros eran ingleses, pagaban muy bien, ¿eh? Bueno, pues eso es el origen de muchas fortunas aquí en España. Esta gente lo que hacía era que las tribus enemigas necesitaban un perfil, ¿no? Que eran los chicos, digamos, de una cierta edad, como 18 años y tal, para que sirvieran para trabajar, para tener críos, pudieran aguantar el viaje a América en condiciones difíciles y tal. No se llevaban ancianos ni se llevaban niños, porque indudablemente no hubieran podido aguantar todos estos avatares, ¿no? Y entonces lo que hacían las tribus enemigas, que querían territorio pues para su cultivo y tal, era decirle a los negreros dónde estaba esta gente, porque muchos de ellos eran nómadas y tal, dónde estaba, y entonces los negreros hacían su trabajo, no tocaban a estos y secuestraban a los otros para llevárselos a América. Y todo esto está aquí. Entonces, lo que dice el argumento porque cuando estamos frente a un juez hay que argumentar, se puede despedir lo más disparatado del mundo, pero tienes que argumentar con coherencia, si no el juez pues como que no te hace ni caso, y algunas veces así tampoco se ha hecho ni caso. Entonces, la coherencia con la que han argumentado los que han puesto esta demanda en Estados Unidos es que por favor no salgan los bronces o que sean restituidos a Estados Unidos, porque están hechos con monedas con las cuales los ingleses pagaron o sea, los negreros pagaron a las propias personas de color, no puedo decir negro, que en Estados Unidos, a las personas de España se dice sin problema, no tiene connotaciones negativas, a las personas de color para vender a sus hermanos, ¿no? Y que entonces él es el que digamos, el presidente del Comité de Restituciones, Devolución de las Obras de Arte, precisamente, es descendiente del reino de Benín, de Nigeria. Hay muchísima gente que es descendiente de Nigeria, eran muy buenos escultores. Toda África son buenos escultores, pero hay una zona que son mejores que otras, ¿no? Y esta es una zona esplendorosa porque fue un reino poderosísimo. Bueno, el caso es que este señor dice que las futuras generaciones norteamericanas no van a tener una muestra de cuáles fueron sus orígenes, su linaje, por decirlo de alguna forma. Entonces, ha establecido esta demanda y va a ser votada dentro del Smithsonian. Pero los periodistas de Art News y Art Forum, que son los que he leído, han dicho que no tienen nada que hacer, porque en Estados Unidos, que no es el código napoleónico como países como España, Francia, etcétera, donde las fuentes del derecho son la consuetudo, que es la costumbre, bueno, no sé cómo se llama, las otras conclusiones legales, en fin, son tres, pero sin embargo ellos solamente tienen la jurisprudencia, no me salía la palabra jurisprudencia. En el sistema anglosajón el juez es más independiente, o por lo menos eso se intenta, pero siempre está sometido también a presiones sociales, presiones políticas, como todos los jueces de todos lados, ¿no? Pero la jurisprudencia, que son las sentencias anteriores, pesa mucho a la hora de tomar una decisión en una demanda, en un juicio, lo que sea. Y en este caso ya se ha resuelto que se han devuelto a Benín y que Benín permite que haya 9 en el Smithsonian en calidad de alquiler, que pueden ser cambiados por otros, para que futuras generaciones norteamericanas puedan ver arte africano, conocer la historia de Benín, etcétera, etcétera. Pero estas personas están intentando que precisamente el presidente
del comité de restauración, de devolución, está reivindicando el que las otras piezas se han devuelto, en fin. Y esto es lo que os voy a contar hoy. Pero claro, las personas que me vean por primera vez, un segundo me están llamando, no pueden entender esto sin que les cuente cuál es la historia de Benín. Resulta que Benín era un reino, como he contado antes, de bosques muy tropicales, muy verdes y de manglares en el sureste de Nigeria. La África se dividió, como pasó también con Oriente Medio, con Escuadra y Cantabón, según las metrópolis, las diferentes metrópolis alemanas, inglesas, francesas, etcétera. Casi que había media, salvo raras excepciones, media África inglesa, media África francesa. Y después había excepciones, como pasa con Sudáfrica, los africanos, los neerlandeses, también Namibia con los alemanes, austríacos, etcétera. No vamos a entrar ahora en eso, ¿no? Pero lo que ocurre es que ellos, incluso hoy día, cuando tú le preguntas, mi provincia tiene muchísimos africanos, muchísimas, porque vienen a trabajar en los invernaderos, pobrecitos míos, y cuando les preguntas, ellos no te dicen soy de este país, o, no, porque el concepto de Estado como que todavía es un poco frágil porque tienen economía muy modesta. Y entonces ellos te dicen yo soy de los Fang, o sea, ellos te hablan de su etnia, o sea, a qué grupo, a qué linaje, a qué gens, como decían los latinos, ¿no? Bueno, os voy a contar un poquito qué es lo que pasó con esta gente, con Benín. En 1897, James Philip, en algunos sitios he leído que era cónsul, no lo sé si este era el cónsul o iba acompañado del cónsul. Yo, el James Philip que conozco, era un aventurero de pocos escrúpulos. Inglaterra al reino de Benín le tenía echado mal ojo porque suponía una gran competencia, porque era un lugar muy poderoso, era una gran competencia comercial. Entonces querían, como diría yo, como una excusa para destruirlo, que es lo que tuvieran, una excusa para destruirlo. Entonces, iba con 200 porteadores, iba con unos cuantos europeos para establecer pues, determinados intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Y cuando llegaron allí, fueron bien recibidos, pero le dijeron, mirad, ahora mismo hay una conmemoración religiosa, entonces los extranjeros en estos días no pueden pisar territorio de Benín porque tendrían que morir solamente cuando haya pasado podéis venir tranquilamente, sois bien recibidos, no corréis ningún peligro, etcétera, etcétera. Y ahí quedó la cosa. ¿Qué es lo que hizo James Philip en 1897? No desoyó. O sea, yo soy occidental, soy blanco, soy el canon universal, por lo cual hago lo que me da la gana. Entraron, entonces 200 porteadores, no sé cuántos europeos, no sé cuántos ingleses, él mismo murió. Le costó la vida. ¿Qué es lo que hicieron los ingleses cuando se enteraron que fue pronto? Solamente hubo 2 supervivientes que escaparon de milagro. ¿Qué es lo que hicieron? Pues mandaron un ejército, así, ejército, no mandaron unos cuantos soldados de castigo, con infantería, con cañones de todo. Barrieron el reino de Benín en 1897, al poco tiempo. Así, lo barrieron y robaron todo. No sé si 30.000 piezas, pero estas solamente bronces, que se llaman bronces, pero que no todas son bronces, porque hay latón, hay bronce, hay marfil tallado. Es una preciosidad. Hay muchísimas esfinges de los Edos, que eran sagradas, y pues las robaron y entonces las vendieron. Hay 150 museos, no sé si 150 o 170 museos, porque unos días memorizo bien y otros mal, por todo el mundo con estos bronces que ahora mismo están siendo devueltos. Los alemanes han devuelto casi 1.000. Quien más tiene es el British Museum, que no devuelve nada, se lo han pedido ya 1.000 veces, pero el resto de instituciones como Cambridge, los franceses, me parece que los españoles, catalanes también van a devolver, que tienen algunos, italianos, Ornimans, el del té, también ha devuelto bronce de Benín. Porque muchos oficiales, no necesariamente oficiales de alto rango, se quedaron con piezas y cuando llegaron aquí la vendieron a museos, coleccionistas, etcétera. Entonces, como digo todos los días, el de las croquetas, el mismo número de croquetas, este saludo al César lo que es del César. Estas nuevas generaciones, como decían los formalistas rusos, tienen derecho a reescribir su historia y la están reescribiendo desde un punto de vista ético porque están decidiendo que lo que ha sido robado, usurpado, que por favor sea devuelto, porque nadie es más que nadie, como decían en el siglo XVI, cuando se hacían las cartas magnas. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito. El reino de Benín
fue masacrado por el ejército, no dejaron niños ni embarazadas, nada, lo masacraron, mataron todo, todo, lo convirtieron en ceniza, lo redujeron a ceniza. Y después del saqueo de 1897, los artefactos del palacio y del reino de Benín fueron vendidos y han privado a muchísimas generaciones de lo que eran sus artefactos sagrados. No sé, como si hubieran vendido, no sé. Fijaros lo que puede haber, por ejemplo, en Italia o en España, todos esos patrimonios, y lo hubieran vendido por ahí. O sea, tus referencias en fin. Los objetos de Benín ahora están en manos de 160 museos internacionales, muchos de ellos norteamericanos, y lo están haciendo muy bien, porque mirad, se trata de que los ladrones de obras de arte no puedan robar, o sea, están siendo muy cuidadosos. Ya habéis visto que los belgas también lo están haciendo, belgas, alemanes, franceses, italianos, españoles, lo que tenemos, etcétera. Ahora cuando se vende algo o hay una pieza, para comprar una pieza hay que mirar al milímetro que le has traído, dónde ha sido, etcétera, para evitar, porque mientras que se compren piezas robadas, los ladrones siguen avanzando. Y además voy a decir una cosa, cuando se abre un lugar, digamos, con bastantes años, hay muchísimos estratos y los arqueólogos van con cepillos y con un cuaderno de campo apuntando, porque la información muchas veces es más interesante que el objeto de oro o el objeto de plata que se pueda encontrar. Pero para los que son traficantes, esto les importa tres cominos, meten el pico y destrozan y sacan lo que piensan que puede ser vendido. Y entonces se cargan muchísima información que sería muy valiosa para la investigación. Bueno, el Museo Fowler de la Universidad de California también ha dicho que planea conversación. Se va a hacer ahora mismo, se está haciendo un museo en Benín para albergar todas las piezas. Un museo que será inaugurado en 2025 y que quieren que entre dentro de los circuitos, digamos, de museos de arte importantes del mundo, para que pueda haber un turista de calidad en África, no solamente aventureros, especuladores, en fin, y misioneros. Entonces, el Museo Fowler está planteando, tiene 18 objetos que quieren que se devuelva a la colección del Reino de Benín. Después hay dos universidades británicas que devolvieron artefactos del Reino de Benín, porque no todo, aunque digamos son bronce, hay, no sé, 20.000 o 30.000 artefactos, muchísimas cosas, que los robaron todo, arrasaron con todo y saquearon. Y entonces la Universidad de Benín entregó la cabeza de bronce de una obra del rey de Jesús, y el Jesus College también entregó otro. Bueno, Cambridge devolvió una escultura de bronce de un gallo que es preciosa, y a mediados de octubre Alemania, como os conté, y Nigeria firmaron un memorándum de entendimiento, devolvieron, o sea, todos los museos alemanes, que en Alemania hay Länder, que son como nuestras comunidades autónomas, se pusieron de acuerdo, ninguno difirió a la hora de devolverle a esta gente su patrimonio que fue robado, ¿no? Entonces todos lo devolvieron, pero todos le pidieron a Nigeria el favor de que le dejaran alguna pieza para ser expuesta, pero siendo ellos los dueños, como un alquiler que se les pagaría puntualmente y susceptible de ser cambiadas por otras piezas. Y los nigerianos dijeron, sin problema. Es lo que están haciendo, el Smithsonian también lo está haciendo con 9 piezas. Quiere que por favor se las dejen, siendo ellos los dueños, pagándose un alquiler, etc. Bueno, hay todo un calendario para la devolución de 1.100 esculturas de Benín en los museos alemanes. Ya se ha hecho, con las primeras repatriaciones previstas, y los belgas también lo han hecho para el segundo trimestre de 2022. Y eso es lo que hay que hacer. Todo en Europa, casi todo hemos sido metrópolis, yo que sé, Italia con Etiopía, Francia, madre mía, yo qué sé, todo el mundo ha sido metrópoli española, ni te cuento. Entonces sería buena cosa, porque el daño moral no lo vamos a poder arreglar, pero sí podemos a los sucesores pedir disculpas y ser humildes, devolviendo lo que nos llevamos que no era nuestro. Por mucho que digan que fue comprado, que tal, que tal. Bueno, comprado forzoso, como pasó con los judíos en el Tercer Reich. Si no lo vendes, te pegan un tiro, pues vendes. Dice, no, es que fue un acto libre, pero bueno, un acto libre delante de una escopeta no es tan libre. Bueno, en junio, junio de este año, el Met, el Metropolitan de Nueva York, anunció que enviaría 3 objetos a Nigeria, 2 de la obra, un par de placas, muchas veces donados por coleccionistas privados. 2 placas de bronce de Benín Court del siglo XVI, y porque hay objetos de Benín
desde el siglo XII, bueno, montones de siglos, antiquísimos. Yo cuando lo estudié me contaron que fueron los portugueses, que fueron las primeras potencias navegantes, los que realmente al fabricar munición enseñaron a esta gente de Benín, utilizándolo de mano de obra gratis o barata, los que aprendieron la fundición y tal. Pero eso no es cierto. Se supone que fueron los árabes, ellos aprendieron, digamos, de trabajar con los árabes y es muchísimo más antiguo antes que los portugueses. Lo que pasa, porque ellos hicieron fundición de bronce antes que se hiciera en Occidente con el Renacimiento. O sea, ellos son anteriores y además tienen unas culturas sencillamente sofisticadísimas y maravillosas. Bueno, el 16, el guerrero y el oficial de las Cortes Llanos fueron donados al Museo en 1991 al Metropolitan por el comerciante de arte moderno Klaus Perl, tengo que leer el nombre, y su esposa Dolly, mientras que la tercera, todo esto ha sido devuelto a Nigeria. Hay una tercera que es la I've Heard, que es en la cabeza de no sé qué, que es del siglo XIV, que de 1300 fue ofrecida recientemente al museo para su compra por otro coleccionista. Todo esto a Benín. Bueno, el reino de Benín es hogar de los pueblos Edo, como os he dicho, y se encuentra en la región suroeste de Nigeria, de la que es actual Nigeria, que está llena de manglares y de árboles tropicales, etc. El reino de Benín es famoso por la excepcional calidad de su arte y la diversidad de sus piezas reales, hechas con aleaciones de cobre, marfil, terracota, madera, hierro, etc. Tiene también muchísimas cuentas de coral y en 1887, como os he dicho, durante una incursión británica en Benín, el Palacio Real fue reducido a cenizas, como os he contado, quemado, saqueado y vilipendiado. El Oba, que es el gobernante de allí, el líder, como os he dicho, se tuvo que exiliar. Los británicos confiscaron todos los tesoros reales. Bueno, el British Museum, muchos de ellos están en las bodegas de hace muchos años sin ser exhibidos. Algunos de ellos se quedaron oficiales y llevaron la mayoría a subasta a Londres. Los aproximadamente 3.000 objetos, o sea, 3.000 bronces, porque realmente objetos eran 20 o 30.000, porque había de todo, llegaron a museos y colecciones privadas de todo el mundo. La colección del Museo Nacional de Arte Africano incluye 39 obras de arte de Nigeria. Estoy hablando ahora mismo de las Smithsonian, atribuidas como estilo de la corte del reino de Benín. La mayoría de estas obras de arte están fechadas y basadas en estilos de finales del siglo XV o principios del XVI. Son más recientes, solamente tienen 500 o 600 años. Hasta finales del XIX. Una evaluación de procedencia de la colección de 2021 determinó que 29 obras de arte son retiradas durante la redada de 1897. Hay 6 bronces adicionales que requieren más investigación para comprender su origen. Es muy importante su origen. Como os he dicho, las piezas tienen como un currículum a la hora de ser devueltas. Bueno, los bronces de Benín entran en la colección del Museo del Smithsonian a través de la compra, transferencia, donación y legado. O sea, que ellos lo han intentado hacer bien, lo que pasa es que, digamos, se ha repasado eso a través del tiempo y no lo ven tan bien. 20 piezas son transferidas del Museo Hillsborough y al Jardín de la Escultura del Smithsonian. El donante era Joseph H. Hindwood, que había adquirido las obras a través de comerciantes privados y subastas. Restitution Study Group, que son el grupo de devolución con sede en Nueva York, es el que ha encabezado una demanda. En Estados Unidos la gente hace muchas demandas. La justicia es más ágil que, por ejemplo, aquí, que puede tardar años y muchas veces ha prescrito ya cuando va a hacer algo. Contra el Instituto Smithsonian en Washington, D.C., para detener la devolución de los 29 bronces de Benín del Museo a Nigeria. Este grupo que ha demandado, que son los mismos que están diciendo que sí a las devoluciones, ellos argumentan que hay que devolver los bronces. Bueno, niega que a los descendientes de los esclavos de América los privan de la oportunidad de experimentar su herencia, su linaje, porque viene de allí, de esa zona. El 11 de octubre, la propiedad de las 29 piezas de octubre de 2022 se transfirió legalmente del Smithsonian a la Comisión de Museos y Monumentos. Va a ser votado de todas formas, de Nigeria. Mientras que 9 artículos, o sea, 9 bronces, permanecerán de préstamo a lo largo del plazo en el Smithsonian.
pero los nigerianos serán los dueños. Bueno, los bronces de Benín han sido durante muchísimo tiempo centro de debate por su devolución. Las piezas forman parte, porque mucha gente dice, bueno, yo lo compré honradamente, sí, pero es que fueron arrebatados ilegalmente, su origen es ese. Son piezas que forman parte de los objetos que fueron saqueados por los británicos en 1897, como os he dicho, en Benín. Fueron reducidos a ceniza y los objetos son parte de un tesoro de aproximadamente 90.000 piezas. O sea, fijaros qué locura. Saqueados por las tropas británicas en 1897 a la República de Benín, como se conocía entonces Nigeria. El 14 de octubre, Nigeria tiene una renta per cápita bajísima, no sé si son $4 al día por persona, no sé, está bajo los umbrales de la pobreza en este momento. Pero bueno, nos tiene que dar igual, o sea, son seres humanos que están intentando crecer como nación, crecer como seres humanos, etcétera, y eso es suyo. El 14 de octubre de este año, un tribunal denegó una orden de devolución solicitada precisamente por este grupo RSG, afirmando que incluso, dijo la sentencia, si los demandantes podían establecer ese vínculo central con los bronces, estoy leyendo, lo que no han hecho en este expediente, una conexión tan atenuada podía dar lugar al tipo de lesión concreta y particularizada necesaria para estar de pie. Esto es una mala traducción. Bueno, los tribunales dijeron que no, ya está. Y como parte del acuerdo, la Smithsonian retiene 9 de los bronces, como os he dicho, en préstamo a largo plazo, que pueden ser sustituidos por otros. D'Andrea Farmer Pellman, que dice que proviene de Benín, que es fundadora y directora de esta organización que es la restitución RSG, sostiene que todos los objetos deben de permanecer en la institución, en la Smithsonian, para que los descendientes de las personas de color esclavizadas en Estados Unidos tengan la oportunidad de verlo y conectarse lo que ha sido su linaje, su historia. Menudo. Refiriéndose al 2018, a la monarquía, hay un libro que se llama The Benin Monarchy, editado por el nigeriano Orison Baje. Ella dice que le dijo a Newspaper, que es de donde tengo la fuente, dice, nos oponemos a la devolución de los bronces de metal del siglo XVI al XIX porque fueron hechos con monedas de manilla derretida, o sea, fundida, que en Reino de Benín fue pagado a cambio de nuestros antepasados, de que nuestros antepasados vendieran a los traficantes a esclavos europeos en el comercio transatlántico de esclavos. Ella dice, remonta a su propio linaje a las personas esclavizadas traídas a Estados Unidos. Bueno, es que esto ya es como muy teatral, desde la República de Benín. Bueno, esta organización, la RSG, habría solicitado obtener una orden de restitución para evitar la devolución de estos objetos. La solicitud le fue denegada el 14 de octubre y el tribunal dijo que incluso si los demandantes pudieran establecer este vínculo ancestral con los bronces, no lo han hecho en este registro. Tal conexión atenuada no daría lugar a ningún tipo de lesión concreta y particularizada necesaria para que se mantuvieran allí. El Smithsonian no parece haber actuado más allá de su autoridad al llegar a un acuerdo con Nigeria para transferir algunos de los bronces de Benín. Entonces, esta señora sostiene que la demanda real está aún pendiente a pesar de la orden de devolución denegada, pero está queriendo que se mantenga y están buscando detener la transferencia de los 20 bronces destinados a Nigeria y revertir la entrega de lo que la organización presenta como los 9 bronces transferidos ilegalmente que quedan con el Smithsonian en préstamo. Dice un portavoz del Smithsonian, dice, la orden del juez habla por sí misma, yo también lo pienso, y allí el juez pesa mucho. La transferencia de propiedad ya se ha hecho. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.